Universidad Nacional Abierta y a Distancia, curso Procesamiento Digital de Señales. En este video se presentará el efecto de sonido delay. ¿Listo? El efecto de sonido delay produce un eco sobre el sonido que se está escuchando. Aquí tengo dos analizadores de espectro, dos ganancias, una para la señal limpia, el canal limpio, y otro para la salida fuera del delay, con un sistema de entrada de audio y un sistema de escucha de audio como son estos parlantes. En el sistema de entrada de audio tengo una configuración, la canción escogida, y ejemplos por el canal de audio son 1024 como viene en su señal original. Y en el delay tengo dos delay de medio segundo cada uno, 500 el valor, que me permite escuchar un eco pero no tan marcado, donde la música se escucha todavía con cierto ritmo y cierta armonía, y dos ganancias en un sistema de sumador donde entra el canal limpio, entra el primer delay, entra el segundo delay y se suma. Tenemos dos delay que luego se suman para dar la salida total. Trabajando a medio segundo todavía se escucha. Además tengo un selector manual que me permite mostrarles a ustedes cómo es el efecto con delay y cómo es el efecto sin delay, cómo suena el cantante. ¿Listo? Lo que pude notar, yo no sé mucho de música, pero lo que pude notar sobre ese efecto es principalmente que genera un eco, como si estuviera uno en un estudio de grabación, como cuando está encerrado en una cabina y se escucha así como más amplificado y un poco más armonioso. Se está logrando con este delay, se trabaja así, pero sobre ese medio segundo, porque cuando incremento ese valor ya se comienza a generar una distorsión mayor, se genera un eco y se genera unos sonidos extraños en el fondo. ¿Listo? Entonces aquí les voy a mostrar la simulación. Aquí está con el delay. Entonces aquí vamos a escuchar algo. Si podemos ver estas dos ondas no en su pico ni en su amplitud, sino en el vaivén, en el tiempo, tanto la subida como la bajada. Podemos ver que a veces cuando una está subiendo o cuando una ya terminó de subir, la otra recién va a comenzar a subir. Entonces ahí está como el retraso. Esta es la señal sin delay y esta es la señal con delay. Si nos damos cuenta se escucha como si hubiera un efecto estudio, como si estuviera metido en una cabina totalmente hermética que permite eso. Bueno, estas ganancias vamos a bajarlas un poquito. Lo único que permite es que se escuche un poquito más fuerte. Y ahora sin el delay. Es que se escucha como más atenuado, como si estuviera cantando aquí face to face conmigo. Se quita todo el eco y todo ese sistema como si estuviera en una cabina o en el efecto estudio. Entonces se escucha mucho más claro. Pero también, bueno, y este slider gain, además de darle una ganancia, es que suene más duro. Mira, aquí es como le estoy bajando el volumen. Y entonces aquí, aunque esté más bajito, se escucha el efecto tan diferente. Como si hubiera un mira que es totalmente diferente. Ahora pongámosle la misma amplificación.
como si estuviera en este momento en un estudio de grabación. Se escucha casi igual. Cambio inmediato. Como me estuviera cantando aquí. ¿Ya? Eso es lo que hace el delay. Bueno, aquí va a parar la simulación. Y voy a entrar a los retrasos, que es lo que permite que se genere, bueno, además de la configuración de diagramas de bloque, un retraso no de 5000 sino de 10000, y se va a ver el efecto mucho más marcado con una distorsión espantosa donde hace que el sonido de la voz del cantante suene en sonidos extraños porque el eco se marca mucho más. El desfase es bastante alto, entonces ahora vamos a mirarlo. Este es el normal, vamos a comenzar con el canal limpio para escuchar el cantante o la canción, digámoslo así. Mire que este sube, hay un pequeño desfase ahí. Limpio canal total. Ahora en el delay se escucha mucho más. Ahora te fuiste, ahora entiendo. Y por ahí hay otro que está diciendo entiendo. Porque se va marcando. Entre mayor sea la cantidad de el desfase. Tenía medio segundo. Si le colocó un segundo. Si le colocó 2 segundos. Si le colocó más. Pues hago que la canción suene la que más marcado. Aquí es como si el cantante fuera más rápido y otra persona, el corista, fuera atrasado. Entonces genera ese poco de ruido. Muy diferente al canal limpio. ¿Ya? Entonces paro aquí y ya no le coloco medio. Vamos a bajarlo mucho más. Ponerle 2000. Bueno, 2500, que no sería medio segundo, sino un cuarto de segundo. Sí, como un cuarto. Es la mitad del medio. Vamos a ver qué pasa, cómo se escucharía el eco. Puede ser menos marcado que el de 5000 y mucho más parecido al canal limpio. Vamos a ver qué pasa aquí. Este es el canal limpio. Casi las dos señales se ven igualiticas. Ahora hay un eco, pero no tan marcado como el otro. Pero sigue habiendo. Ahorita lo vamos a dejar como lo recomendaba la webconferencia, en medio segundo.
Bueno, entonces ahora lo podemos ver. Aquí hay un diagrama de bloques de 2 delay, sumatoria a una señal de entrada. Listo. Bueno, estos bloques, ¿cómo los saco? Uno escribe from multimedia DSP, y es el de ingreso de audio. Es ese primero, listo, ya está ahí. El subsystem, para entrar a hacer el subsistema, system. Entonces esto es un bloquecito vacío que me permite yo ingresar y hacer cualquier configuración. Por ejemplo, para el delay, que se crea un delay, que es el primero, el primer delay, le cambio el valor aquí, ¿ya? Aquí se le colocó columnas como canal, ¿ya? ¿Qué otra cosa? El gain, slider gain. Esto es como deslizadores de ganancia, se sacan aquí. Y el add, que es el sumador, que se saca aquí para sumar las diferentes señales, para poder permitir producir el efecto que se está mencionando. Listo. Para el Spectrum Analyzer. Spectrum. Hay diferentes tipos de Spectrum, de analizador de espectro, que es este, pero el que estamos utilizando es el que al final dice Sync, ¿ya? Es el que permite que se vean todas las ondas cuando está cantando, pues cuando está sonando la música, que se muestre todo el espectro de audio y se puede analizar mucho más, porque el otro realmente, pues ayer lo utilicé, pero no me mostraba ese movimiento de las ondas y las vibraciones y demás, entonces no pude, solamente mostraba valores, pero nada más. Y el parlantico se llama Audio Device Writer, y ya, se conectan y eso es todo. Bueno, aquí habiéndolo dejado en 5000 y ya mostrando por final el canal, podemos tener el primer delay, que me gusta muchísimo, haciendo el análisis a 24 ejemplos por canal. Mire que esta onda está aquí y esta va a comenzar y así. Hay un desfase poco, pero ahí está. Listo. De tu mirada. Bueno, con esto concluyo la muestra del efecto delay para una señal de audio para el curso Procesamiento Digital de Señales.